Recalde, bueno, vamos, este programa es muy en castellano, es difícil hacer una nota a un amigo. Mariano es un amigo de hace mucho tiempo, de cuando éramos niños. Mariano distribuía entre la banda cassettes con otra banda del Nacional de Buenos Aires de Los Redonditos de Ricota. Ah, mira. Eso era... Cassettes. Cassettes. Muy bien. Unos TDK. Claro, teníamos un equipo de fútbol cuando yo todavía podía correr y no me había operado de la rodilla. Claro, para mí era un gran evento, ¿viste? Teníamos que ir a entrenar a veces, que era duro en la semana, por un equipo en serio, en el Club Gimnasia de Esgrima. Mariano era titular, era 5, 8 y yo era más suplentón, mi hermano sí que jugaba bien. Había otras glorias del equipo, como los hermanos Marangós, con un técnico que era un muy buen tipo también, llamaba Río Tercero el equipo. Ah, mira. Pero a mí lo que me encantaba era ir, como yo suplenteaba y banqueaba bastante, pero que se distribuían los famosos cassettes de Los Redondos, ¿no? Ese era un gran evento. Bueno, bienvenido, Mariano. Gracias, Damián, gracias por la invitación. Estar, Esta mañana así temprana y fría me hace acordar esos partidos 8 de la mañana. Claro, sí, que eran había duros. Que levantarse, y los entrenamientos en invierno también. Bueno, un poco más acá en el tiempo, y bueno, después tuvimos profesionalmente relación con Mariano, siempre yo desde el periodismo, desde la política. Bueno, pues son mundos que obviamente se cruzan, cuando él estuvo en aerolíneas, etcétera, así que bueno, hemos mantenido una cierta relación. Y bueno, y acá te tenemos en una semana importante, con Cristina en su arresto domiciliario, hay varios temas para hablar, va a ser una charla larga, distendida y de sábado, como nos gusta acá tener. Empiezo por acá. Estuvo muy marcado, recién hablamos con una diputada de Formosa que fue agredida. Estamos con una sociedad súper violenta, ¿no? Y lo marcamos porque obviamente es la primera magistratura y desde acá responsabilizamos un poco al presidente, ¿no? Pero entonces la gente también, el oyente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Decía, no, bueno, pero acordate que le dijeron tal cosa a Julia Mengolini. Todas las violencias condenamos, ¿no? Pero estamos en un clima súper violento, y si querés empezamos hablando por ahí con una reflexión con eso, Mariano, ¿no? Es un clima, evidentemente el presidente le marcamos de acá, no porque lo queremos criticar, pero es el que primero debiera cuidarse, y aparte, más allá de que sea el presidente, cuando ya insultás ya se termina todo, ¿no? Y a nosotros nos encanta la política, vos sos un dirigente desde que yo te conozco, fuiste dirigente estudiantil en tu colegio, en la universidad, cuando estudiabas de abogado, te encanta debatir. Es horrible, ¿no? Cuando, pues digo, a nosotros que nos encanta, a mí también, debatir horas, ¿viste? Y cada milímetro de la política, de la sociedad, cuando te encontrás con alguien que ya te dice, Mariano, la puta que te parió, Mariano. Bueno, entonces no puedo hablar más y es horrible, porque lo que más nos gusta hacer es la anulación del debate, de la discusión, del intercambio. Total. Aparte enriquece, debatir. Y yo debato y discuto mucho con mis compañeros. Obvio. ¿Viste? Yo no, las internas. A veces discutir adentro es muy interesante y muy fructífero, porque uno va encontrando las mejores síntesis. Obvio. Pero lo de la violencia es gravísimo, es preocupante. Y hay muchos responsables. Obviamente el presidente en este momento es el principal impulsor de un clima de violencia, de hostigamiento, de maltrato, de anulación del otro, de que hay que desaparecer al otro que piensa distinto. Pero también los medios de comunicación, incentivan, promueven esto. Venimos de un clima de violencia que no, obviamente se exacerba con este presidente, pero que viene de tiempos anteriores. Cuando se recuperó la democracia, habíamos hecho un pacto de que la violencia, por lo menos en la política, no iba más. Después de haber sufrido que entren a tu casa una patota, se lleve a tus papás, los torture, si tu mamá estaba embarazada se roben a tu hermanito y después te tiren de un avión al Río de la Plata a 30.000 personas, la sociedad dijo, bueno, basta. Democracia, vino Alfonsín, juicio a las juntas, después hubo otros problemas, pero era algo que estaba entre todos consensuado, que las discusiones políticas se llevaban por otro carril. Y esto empezó a cambiar con el macrismo, me parece a mí. Y tiene un punto muy importante cuando en el año 2022 un grupo de pibes, que no sabemos, o sí sabemos, pero la justicia no investiga por quién estaban financiados o incentivados,
va y le pone un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, en ejercicio. O sea, que quisieron hacer un asesinato de una persona recientemente elegida por todos. La violencia es condenable siempre, venga de donde venga. Hay algunos que tienen más responsabilidad y hay violencias y violencias también. Cambiamos de tema. Vos sos el presidente del peronismo porteño, Sí. tenés un rol, y yo en esto de debatir también siempre digo en el programa, obviamente acá te podés frente a un micrófono y como que tenés que contar, nosotros estamos los sábados, semana a semana, qué pasó en el peronismo. Obviamente el peronismo está en ebullición, obviamente hay cierre de listas, y a mí que cubro política hace tantos años me parece normal que hay un cierre de listas con características distintas esta vez, ¿no? Con una Cristina con arresto domiciliario, con una condena confirmada por la Corte Suprema y un peronismo que está en transición, ¿no? Entonces, a veces cuando vos decías, bueno, los medios, ¿no? Ahora voy a defender un poco yo a los medios. Cuando Algunos medios. Algunos medios no, pero cuando venís y te sentás acá, te juro, o a mí al menos, me encantaría hablar o tener charlas como esta, ¿no? Bueno, contame, que ahora lo que te voy a preguntar, contame cómo es el peronismo, se tiene que hacer autocrítica, para dónde va una renovación. Yo veo que está en una discusión el peronismo, y me parece que ayer hubo una foto de unidad, que al final es una foto de unidad. Gracias, Euge, por el café. Mirá. Ahí está, te recibimos con café. Ya es un lujo para este programa. Pero lamentablemente, yo digo, a los políticos entiendo y dicen, no, los periodistas están todo el día chicaneando. Bueno, a mí me encantaría, digamos, no tener que hablar que Milei le dijo a Axel tal cosa y que Axel le respondió tal otra, o que, no sé, esta piba que hablamos, diputada provincial de Formosa, que fue ahí a hacer campaña y dijeron, che, nena, este no es tu barrio, la tiran al barro. Pero me encantaría hablar de ideas, pero es como a veces te lleva a la realidad, ¿no? Lo que te quería preguntar, si querés, arrancamos por ahí, ¿qué se está discutiendo dentro del peronismo, ¿no? A veces vemos esas reuniones que yo también fui a 10.000 asados del peronismo, del radicalismo, y se discuten, es una lástima a veces, ¿no? Pues se discuten cosas repiolas, y a veces lo que queda en el título mediático es, bueno, ya también entiendo, ¿viste? Salís de ahí, te ponen 40 micrófonos, te quieres decir algo, pero a veces hay discusiones interesantes y profundas y que van más allá de la chicana y el título que sale en un diario, adentro de los partidos políticos, y queríamos hablar en esta charla más distendida de qué te parece que se está discutiendo del peronismo, que se tiene que discutir, cómo es esa transición, que más allá de la situación de Cristina, hay 20 años de dos líderes políticos que dominaron el espacio súper fuertes, como Néstor y Cristina Kirchner, y por un tema hasta generacional, viene como otra generación y por ahí otras demandas, otras ideas. ¿Cómo te lo planteás eso? ¿Se discute puertas adentro? Hay muchas discusiones, hay algunas que son de fondo, están muy interesantes, y otras que son de estrategia, por ejemplo, si desdoblar o no desdoblar las elecciones, Sí. que son para mi gusto, o qué nombre conviene poner en una Sí. lista, que son de segundo orden. Yo creo que hay liderazgos muy potentes y que están vigentes. Néstor se nos fue, pero Cristina tiene una vigencia que es evidente. Uh-huh. El otro día en la plaza, cada vez que manda un audio, el silencio sepulcral con el que lo escucharon 500.000 personas juntas en una plaza, o el otro día, cada vez que escribe una carta, hace un tuit, digamos, genera movimiento. Va a un programa de televisión y el rating se va para arriba, y la profundidad de las cosas que plantea, de las discusiones que instala, que tiene que ver con las cuestiones de fondo que tiene que discutir el peronismo, ¿no? ¿Qué hacer con el Estado? Nosotros defendemos el rol del Estado, la presencia del Estado, un Estado fuerte, pero evidentemente tenemos que discutir esa nueva estatalidad, cómo que no puede seguir todo igual, porque hay un desgaste y un cuestionamiento al Estado tal cual lo percibe hoy la sociedad. Lo mismo con la educación pública. Nosotros defendemos la educación pública, creemos en la educación pública, creo que está en el ADN de nuestra sociedad la defensa de la educación pública, pero hay cierta insatisfacción con el resultado, más allá de que y tiene muchas aristas, y queremos discutir eso. Hicimos un congreso desde el PJ para discutir la educación, lo mismo con el trabajo, lo mismo con la deuda que nos dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que creemos que es uno de los anclas más complicadas, una de las dificultades más complicadas que va a enfrentar el próximo gobierno, que viene enfrentando Milei y que enfrentó Alberto Fernández también,
creo que fueron condicionantes enormes para poder llevar adelante un plan económico, y esas son las discusiones de fondo que tiene hoy el peronismo. Después, obviamente se llevan las tapas, se lleva la atención si uno dijo no sé qué, se juntó con no sé quién, si no fue a tal reunión o si fue, pero no son las discusiones de fondo, y estas otras, recién lo decías vos, ¿no? Antes de un cierre de lista aparecen las tensiones, qué sé yo, después se cierran las listas y vamos todos juntos. Hay un viejo dicho en el peronismo que como los gatos, que parece que se están peleando, pero en realidad se están reproduciendo. Nos estamos reproduciendo. Ahí hay una crítica que por ahí, para no hablar solo de peronismo, es a Cristina, si querés, y desde otro lugar a Macri, que por ahí hay liderazgos en un partido tan fuerte que no dejan crecer, entre comillas, nuevas generaciones, ¿no? Mira, no estoy de acuerdo. Incluso ni de Macri. Con Macri crecieron otros liderazgos. Después, el vínculo que tuvo con ellos, veremos, Larreta, Vidal, sí. Qué sé yo, Ritondo, Santilli, son otros liderazgos que aparecieron detrás con sus cosas. Y Cristina lo mismo. Hay toda una generación que es a la que pertenezco yo. De hecho, yo estoy acá, yo soy fruto del impulso y la decisión de Cristina de instalar cuadros jóvenes y nuevos. Axel, Guado, que fue casi candidato a presidente, Mayra Mendoza, que es intendenta, te podría decir un montón de jóvenes, Luana Volnovich, Roberta Lancés, gente que está peleando Mar del Plata, Roberta, y probablemente sea la próxima intendenta de Mar del Plata. Hay cuadros que están creciendo, que ganan elecciones, que ese es el otro mito, ¿no? Pero no tienen votos. Han ganado internas, elecciones, no solo internas, cuadros que Cristina promocionó. Y después viene la otra crítica, pone a todos los... se olvida de los viejos. Y no es ni una cosa ni la otra. Ahí se promocionan cuadros nuevos y también se valora y se mantienen los viejos cuadros del peronismo, que ahora con mucha alegría veo que estamos volviendo todos al mismo lugar. Hay una situación planteada, y lo digo así lo más neutro posible, con el gobernador Axel Kicillof, ¿no? Que yo creo, esta es mi opinión, creo que finalmente va a haber esa unidad, pero en público al menos, o en, digamos, y obviamente los periodistas hablamos en on y en off the record con todos, tanto con Carly como con Facundo Tiñanel y digo, gente de un lado y del otro. Hay gente que hace de nexo, ponele Otermin, pero hay una cosa de que ayer yo te diría que hubo la primer foto de hacia una unidad, pero termina de faltar, y sobre todo con esta pata del gobernador Kicillof, ¿no? Que es una de las figuras que es un hijo también directo, como vos, entre comillas, te acabas de describir, de Cristina, pero él marca algunos matices, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Ahí cómo te parece que viene esa dinámica? ¿Cómo la ves? ¿Cómo puede evolucionar? Yo creo que el contexto, insisto, que esta unidad va a estar, pero me parece que hay otra discusión de, yo lo digo a veces en términos muy de negocios, no sé si es lo más apropiado, pero suponte Cristina tenía el 100% de las acciones y viene el gobernador y dice, bueno, hay que discutirlo un poco eso, o somos distintas tribus, como se les llama a las internas del peronismo, bueno, charlémoslo un poco a ver cómo es esta transición y qué representación tiene cada uno. Corregime si no es esa la discusión, o si son algunos de esos ejes de la charla, ¿no? Es algo así. De todas maneras, sí es evidente que Axel, en términos esos societarios, como decís vos, armó una sociedad nueva dentro del grupo empresario. El grupo peronista. Un pésimo ejemplo, pero... No, pero digo, esta cosa de reparto de acciones pues se entiende Sí. Que tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? Al final del día, vuelta, las figuras de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en el peronismo fueron tan fuertes y dominaron por peso propio tanto, que bueno, viene otra generación y digo, podría haber sido Axel Kicillof o X,
que empiece a hablar de que tienen que hacerse las cosas de otra manera y que eso implica que ni siquiera es, otros nombres, otros personajes. Ni siquiera es una cuestión de fondo. No es una, hablamos en el. Exacto, no es una cuestión de fondo, es una cuestión de, si se quiere, de discutir liderazgos, y los liderazgos no se inventan ni se instalan por decreto, son una construcción y si alguien genera un liderazgo es la gente. Y es evidente que si uno quiere suplantar un liderazgo con otro, bueno, tiene que demostrarlo con hechos. Ahora, más allá de esa puja, esa tensión de participación accionaria, como decís vos, sí, lo cierto es que estamos frente a un cierre de lista, esa es la discusión ahora, y como todo cierre de listas va a haber algunas tensiones. Somos muchas tribus en el peronismo, por suerte, pero con un programa común, no hay discusiones de fondo. Nadie quiere la flexibilización laboral, nadie quiere la reforma tributaria que pide el Fondo Monetario Internacional. Digamos, en los temas de fondo estamos todos de acuerdo, en la calle estamos todos juntos, en el Congreso votamos todos juntos. Ahora tenemos que terminar de afilar el lápiz o afinar el lápiz para cerrar las listas. No estoy en el detalle de la provincia de Buenos Aires, que es donde está el centro de esta discusión. Soy, como decías, presidente del Partido Justicialista de la ciudad. En la ciudad estamos ordenados, yendo a un cierre de listas con todos adentro, incluso con más compañeros adentro que en la elección de mayo. Bueno, eso, lo que acabas de decir era otra pregunta, si el peronismo al final tiene que ser una coalición que vaya ampliándose y hacia qué lados y sumando gente, ¿no? Sí, el peronismo siempre tuvo vocación frentista y siempre busca ampliar. El peronismo se sostiene sobre la mayoría siempre. No depende, su fuerza está en ser muchos. Y esa es la vocación. Otra vez vamos a ir con un frente electoral amplio y creo que va a ser, insisto, más amplio que el de mayo. Bueno, le permitimos a Mariano tomar el café, Ale. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Ahora toda la familia puede relajarse y estirar las piernas en el nuevo Virtus de Volkswagen gracias a su amplio espacio interior. Viví una gran experiencia de manejo y disfruta de sus prestaciones únicas. Tablero 100% digital, motor 170 TSI, cargador de celular inalámbrico, faros Eco-LED delanteros y traseros y muchos otros detalles que marcan la diferencia. Nuevo Virtus, tu próxima gran elección. Para más información, entra a volkswagen.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. 899 Radio con Vos. Si estás por pedir un crédito hipotecario, consulta antes con un escribano. Gana tiempo, tranquilidad y certeza. Y recordá que para la escritura de compraventa podés elegirlo. Seguinos en Instagram, @Colegio Escribanos Cava. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. 899 Radio con Vos. Siempre con vos. Juan Dillon y Damián Juárez preparan Huevos Revueltos. Todos los sábados de 7 a 9. radioconvos.com.ar. Bueno, y le dimos tiempo para que se tome el café. Igual ese Navarro en la tanda. A mí me gusta 45 preguntas picantes al senador. Me gusta el on y el off, las dos. El on y el off. No, pero te digo, Mariano,
vos podés criticar, no te puede gustar o no, pero es como yo que te dice lo mismo afuera del micrófono que adentro del micrófono. Eso te lo puedo garantizar. Bueno, agradeciéndole de vuelta a Mariano Recalde, que estuvo por acá, que nos visita. Y te quería preguntar, Mariano, ¿cómo ves al peronismo de cara a la sociedad, ¿no? También no podemos rehuirle al tema. Hubo un gobierno que no fue bueno, que fue el de Alberto Fernández, esto lo digo yo, no lo digo yo, lo han dicho muchos peronistas también. Y hay como este debate público, y nos gusta esta charla de debate que estamos teniendo con Mariano, de, bueno, cuál es la autocrítica del peronismo, que también se la pedimos al periodismo, nosotros la tenemos que hacer y la hacemos cuando podemos, y al radicalismo, y al PRO, y a la Libertad Avanza, de cara a la sociedad, ¿no? Pues Mariano planteaba algunos ejes hacia futuro, que era lo que queríamos plantear en esta charla también, pero también hay, bueno, que me parece que hay parte de la sociedad que dice, bueno, ¿qué hicieron mal? ¿Qué le faltó? ¿Qué hay para criticarse? ¿O qué? No para criticarse, para flagelarse, sino decir, che, mirá, yo creo que tenemos que ser mejores, que a futuro ofrecer una mejor propuesta, cambiar, decir, en esto nos equivocamos, en esto no estuvimos tan bien. Esto, vos decías, ¿no? Hay ejes que no van a cambiar, hay un Estado presente, hay una mirada sobre la educación pública, sobre la salud pública, el peronismo va a mantener, pero bueno, en economía no estuvimos finos, en economía nos pasó tal cosa, no la vimos por acá. Bueno, ahí hay un punto. Yo creo que durante el gobierno de Alberto no se hizo kirchnerismo y no se hizo peronismo en un tema que es central, que es la distribución del ingreso, que son los salarios y el trabajo. Cuando vos mirás la evolución del salario medio, del salario mínimo, de la jubilación mínima, ves que hubo un deterioro y una pérdida de poder adquisitivo durante esos años. Que nosotros criticamos ahora, pero criticamos en ese momento también. E incluso salíamos a pedir y a pintar en las paredes que se dé una suma fija para levantar los salarios que estaban cayendo. Eso creo que es central, el poder adquisitivo de la gente. Bueno, de hecho, no se le votó a Alberto su relación con el FMI en el Congreso, bueno, por ejemplo, ¿no? Ahí eso también fue muy marcado, fue abierto, la diferencia, público, ¿no? Teníamos diferencias con la metodología del gobierno y con algunas decisiones importantes. Nosotros planteábamos que el tema más complicado que teníamos y que sabíamos que íbamos a tener, lo resolvimos mal, y un tema inesperado, que fue finalmente el más complicado, que fue la pandemia, la gestión fue muy buena, comparada aparte con lo que proponían otros, que era que se muera el que se tiene que morir, que no haya vacunas, cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos que sacarnos de encima esa imagen de que no somos eso, de que no queremos eso y que no vamos a proponer volver a hacer eso. En todo caso, nuestra referencia, nuestro ancla, nuestro espejo al que queremos volver en el futuro es a los 12 años y medio, cuando crecía el salario, crecía el poder adquisitivo, se desarrollaba la industria, crecían las empresas, se multiplicaban las pymes. 23.000 pymes más se crearon durante esos gobiernos. En ya vamos con 12.000 menos. El gobierno de Milei. En el gobierno de Milei. Cerraron, y esto es un dato que surge de los registros, cerraron 12.000 empresas. Entonces, a eso queremos volver. Ese país que cuidaba a los científicos, que cuidaba a las universidades y abría más universidades, que tenía problemas, pero que buscaba que todos estén adentro, que buscaba que el país se desarrolle, que no solamente tenga escuelas y hospitales, sino que desarrolle centrales nucleares, que pueda fabricar satélites, que sea potencia. Y en esa dirección íbamos, y hasta que vino Macri y dijo, no, yo todo eso lo voy a continuar, solo voy a cambiar lo que está mal, les mintió a todos y nos hundió. Nos volvió a hundir, nos volvió a meter en el Fondo Monetario Internacional con una deuda asfixiante, y el país a partir de ahí no salió más. Vos sabés, Mariano, que también en relación al gobierno de Alberto, yo diría hubo dos cosas, hubo varios signos, señales, símbolos, todo lo que les quiera llamar, muy explícitos algunos, de que una parte del peronismo no estaba de acuerdo. Recién mencionamos lo del voto del FMI. Ahora también está la crítica que se hace, y me parece que es pertinente, y vos opinarás,
Dice, bueno, pero al final del día Cristina lo eligió a Alberto y al final del día ella tenía un rol institucional de vicepresidenta importante también. ¿Por qué no pudo influir más? Digo, te lo digo en términos de la calle. Sí. Si no le gustaba o si no estaba de acuerdo, ella lo eligió. Ella, todo lo que hizo ese cuestionamiento está, ¿no? De que no lo dejaba gobernar. O el vicepresidente tiene una función solamente de dirigir los debates en el Senado. No tiene funciones ejecutivas. Hizo mucho para tratar de enderezar el rumbo y oídos sordos del otro lado. Y cada vez que escribía una carta o decía lo que había que hacer, se la acusaba de que le estaba poniendo palos en la rueda a Alberto. Era muy difícil. La autocrítica ya la hizo Cristina. Ahora lo que tenemos es a Milei gobernando, a Milei con la motosierra, a Milei. El otro día escuchaba acá en esta radio los relatos de los médicos, los enfermeros del Garrahan. Pero podrían traer a las familias que tienen personas con discapacidad y ver el maltrato, los recortes, los padecimientos que están teniendo y encima la agresión verbal del presidente, de los funcionarios. Un funcionario que le dice a la madre: yo no tengo la culpa de que vos tengas un hijo con discapacidad. Sí, lo dijimos, lamentable. O el presidente agarrándosela con un pibito con autismo. Un nivel de crueldad y de violencia brutal. Y esos son los problemas que hoy tenemos. Está bien autocriticarnos, pero ahora tenemos por delante una realidad que es complicadísima. Un gobierno que nos sigue endeudando, se sigue endeudando y mantiene esta ficción de estabilidad con deuda. Y ya hasta alquila dólares para mostrarle al FMI que tiene reservas que no tiene. Y mientras tanto el poder adquisitivo de la gente se sigue deteriorando. Yo el otro día con lo de Darín, hice un índice que es el índice empanada. Ajá. Vieron que hablaba que lo caras que están las empanadas. Bueno, ¿Cuánto compras vos las empanadas? Yo te digo mi precio posta. No, 20. Yo pago 22 lucas. 22 lucas la docena. 40, sí. ¿No? Pero a ese precio de empanadas, más o menos. Cuando se fue Cristina con la jubilación mínima, un jubilado se compraba 30 docenas de empanadas. Hoy, con la jubilación mínima, se compra 13. Esta es la realidad. Esta es la diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que hoy tenemos. Y así lo podemos hacer con cualquier otra cosa. El poder adquisitivo de la gente está deteriorado. La gente hoy no solamente está perdiendo trabajo por un lado, sino que la que tiene trabajo está teniendo más trabajo. Trabaja más horas, tiene 2 trabajos, sale a hacer Uber. Otra cosa que escuché en esta radio, que yo la escucho mucho, fue los relatos de los profesionales que después de su trabajo salen a hacer Uber para completar. ¿Por qué? Porque no pueden pagar el alquiler, porque no llegan a fin de mes. Y eso no es tener libertad. La libertad para nosotros es que te sobre plata a fin de mes. La libertad para nosotros, ¿sabes qué es? Que tengas más tiempo libre. Que no trabajes 14 horas. No sos libre si trabajas 14 horas. Obvio. Esta es la libertad que nosotros queremos. Yo no estaría siendo libre. Te hago la última porque ya viene Diego Iglesias, vamos a calmarnos. La situación de Cristina Kirchner, ¿te parece que estás haciendo Uber, Damián? No, Uber no, siempre comunicación, pero escúchame, en cualquier momento podemos hablar. ¿Te parece que la situación de Cristina es reversible en términos del arresto domiciliario? Ayer lo que se habló en la reunión del peronismo, entre otras cosas, por supuesto que es reversible, en ambos sentidos. Esta campaña Cristina Libre, eso el peronismo está embarcado, y un poco ayer lo contaron, en una campaña que es nacional, internacional. ¿Cómo eso sigue? ¿Con qué pasos? Bueno, hoy en todo el país va a haber actividades, acciones pintadas, volanteadas, charlas, todo tipo de actividades pacíficas para reclamar por la libertad de Cristina, por la inocencia de Cristina. Muy importante esto también. Dejar bien en claro que es inocente, que la están juzgando, es un fallo político, es un fallo y una causa que se armó porque es la principal dirigente de la oposición, porque no quieren que vuelva, porque ya vieron que cuando no la metieron presa reconstruyó el peronismo y volvió a ganar el peronismo en el 19, fue a elecciones en el 17 y ganó en el 19. Y este fallo político se resuelve políticamente.
Estoy convencido que la resolución es política. Obviamente después hay que encontrar los instrumentos legales, pero jurídicos. no en el marco de este gobierno de Javier Milei. Y si se puede, en el marco de este gobierno, también. Hay que encontrar con imaginación la manera de derrumbar este fallo político, este fallo arbitrario, este fallo desastroso, infame, de la manera que sea, con una ley, con el instrumento que encontremos, con la movilización popular y forzando al gobierno a tomar una decisión política, lo que fuera. Pero esta situación de violencia política que estamos viviendo en la Argentina, de que se meta preso el principal dirigente de la oposición, no lo vimos durante ningún gobierno de la democracia. Jamás se metió preso el presidente del partido de la oposición. Jamás se le metió un fierro en la cabeza al principal dirigente de la oposición en estos 40 años de democracia. Queremos reglas claras, queremos una democracia con participación de todos y que la gente elija. Ahí también se compara la situación de ella con la de Lula da Silva, ¿no? Y un poco una pregunta en la calle, que vos te subís a un taxi o hablas con cualquier persona, es el punto del peronismo es que hubo corrupción, pero ella no sabía o que no hubo corrupción, porque con el caso de Lula se discutió lo mismo en Brasil, ¿no? Dos cosas. Son comparables los casos en ese punto. Te respondo dos cosas. Por un lado, esto que no es casualidad que sea parecido a lo que pasó en Brasil con Lula, que sea parecido a lo que pasó en Ecuador con Correa, que sea parecido a lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. Es un método, es un sistema, como en otra época era el partido militar y eran las Fuerzas Armadas lo que se utilizaba para voltear gobiernos, ahora se utiliza el Poder Judicial en toda la región, no es casualidad. Y respecto de, voy al grano a la pregunta esa, estoy convencido que Cristina no sabía si hubo corrupción o no hubo corrupción. En este caso de vialidad no hubo corrupción. Si hubo otros casos de corrupción, obviamente nadie los puede negar si existieron. Acá somos muy democráticos porque está la dictadura del horario. Y llegamos a las 9 de la mañana, nos quedaríamos hablando con Mariano, y lo vamos a invitar cualquier otro sábado. Nos encanta hablar con él, con toda la gente de la política, pero viene Diego Iglesias. Estuvimos un rato largo hablando. Muchísimas gracias por despertarte, por venir. Sí. Y bueno, no será ni la primera ni la última vez. Hasta la próxima, entonces. Bienvenido, Mariano. Y bueno, gracias. Nos volvemos.